Gracia y paz a todos. Un cordial saludo una vez más aquí desde El Camino Podcast. Nos encontramos en una nueva oportunidad para seguir compartiendo y creciendo de una manera preciosa en el conocimiento y en el entendimiento de todo lo que nos ha sido dado en Cristo. Hoy, como vimos la vez pasada y después de que vamos comprendiendo a profundidad lo que significa el consumado es, vamos a hablar de un elemento importante que está en la dialéctica del cristianismo, pero que lamentablemente se ha malversado por ignorar precisamente a Cristo en el centro de todo. Hoy vamos a hablar de la fe y vamos a ver a través de la escritura como un conjunto completo que es qué significa en realidad la fe, qué es la fe y qué produce la fe y qué produjo la fe, tanto en los antiguos como en el nuevo pacto. Vamos a ir a la escritura diligentemente a algunos pasajes que nos van a permitir comprender más qué es lo que realmente a qué el Padre y el Hijo le llaman fe. No es lo mismo a lo que muchos sectores del cristianismo le llaman fe, pero vamos a verlo a través de la escritura. Comprendamos primero que uno de los pasajes centrales que hay en el nuevo pacto sobre la fe es el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Ahí nosotros vemos algo que le solemos llamar el hall de la fama, el salón de la fama de los hombres de la fe. Aquellos antiguos que por haber creído en lo que Dios les dijo, alcanzaron el propósito que Dios quería mostrarles. Y vamos a ver un poquito lo que dice, ese es el primer versículo y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mira lo que dice el versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. Pensemos por un momento, cuando hablamos de fe, ¿qué es lo primero que se dibuja en nuestra mente? Sin temor a equivocarme, yo podría decir que la mayoría o la inmensa mayoría piensa en que la fe es creer con suficiente capacidad que Dios va a hacer un milagro por mí, que Dios va a hacer algo a mi favor, que Dios va a concederme una petición, e interpretamos que si no la concede, nos falta fe, y que si pasa el tiempo y aún no la hemos visto, tenemos que seguir orando y orando para que la podamos ver. Eso yo lo he practicado muchos años, lo practiqué muchísimo tiempo. La mayoría de personas lo hace, pero vayamos a mirar a través de la escritura qué es realmente la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo que está diciendo el autor de Hebreos en un inicio en este capítulo es, la fe es creer que hay un creador. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, por la fe es que creemos que todo lo que vemos fue creado por un ser superior, que es Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vamos a empezar, y el capítulo 11 nos va a empezar a narrar algunos aspectos de hombres de fe, pero quiero llevarlos a un punto importante. Síganme con mucha atención. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Espere un momento. La Biblia no me está diciendo aquí que Abel pidió un milagro. La Biblia me está diciendo que Abel ofreció a Dios un mayor y excelente sacrificio. No pidió algo para que le fuera concedido a él, sino que al contrario le ofreció a Dios un excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Voy a ir versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Espérate un momento. Enoc tampoco pidió nada para él, teniendo mucha fe de que recibiría algo. Al contrario, confió en quién era Dios y por eso Dios se lo llevó.
Pero mire que el versículo 6 hace un alto y es muy importante que nosotros lo podamos entender a la luz de la vida en Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, mire, aquí están las palabras clave, crea que le hay. Es decir, crea que Dios es Dios, que crea que Dios existe, que crea que Él es el Dios eterno de todo y que es galardonador de los que le buscan. Aquí vamos comprendiendo mejor. La fe entonces viene a ser la confianza plena en que Dios es Dios y que Dios hará lo que dijo que va a hacer y cumplirá lo que dijo que iba a cumplir y cumplió lo que prometió. Eso ya es muy diferente, porque eso de entrada nos pone en una perspectiva más clara de lo que espera Dios de mí por la fe. Y luego dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. Una vez más, Noé tampoco hizo una petición para que Dios le diera algo. Noé obedeció a Dios por la fe porque creía que Dios es Dios. Piense por un momento si en este tiempo Dios le hablara a alguien y le dijera, póngase a construir un aparato inmenso de medidas colosales, a ver si nosotros le creeríamos a ese Dios. Bueno, Noé le creyó a Dios y seguimos. Por la fe Abraham se le llama el padre de la fe. Siendo llamado, otra vez, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál fue la fe de Abraham? ¿Pedir algo para él mismo? No. La fe de Abraham fue creer que Dios era Dios y que lo que Dios le estaba diciendo era suficientemente confiable para que él lo pudiera llevar a cabo. Yo quiero que te pongas a pensar en un momento eso. ¿Nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Confiamos en que Dios es Dios? ¿Confiamos en que Dios envió a su Hijo Jesucristo? ¿Confiamos en que Cristo murió por nosotros? ¿Confiamos en la obra perfecta para salvarnos a través de su sacrificio? ¿Creemos eso? ¿Es suficiente nuestra fe para depositarla en el sacrificio de Cristo? Fijémonos que las Escrituras no están hablando necesariamente de que pidamos algo para nosotros. Continúo, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, porque esperaba la ciudad. Otra vez, mira aquí, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Sara recibió fuerza para concebir a Dios un hijo. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo. Sara creyó lo que Dios dijo. Pregúntate por un momento si tú crees lo que Dios nos ha dicho ya a través de las Escrituras. La fe entonces no es necesariamente en nuestra mente, puede que sí, pero no en la mente de Dios. La fe es creer que Dios es Dios y que Él premia a los que le aman y que Él cumple lo que promete. Mira lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe, mire esta palabra, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Una vez más, ¿ellos recibieron lo prometido? Pregúntatelo. No lo recibieron, le está diciendo la Escritura. Pero aquí, cuando habla de sin haber recibido lo prometido, está hablando de Cristo. Por la fe ellos obedecieron a Dios y vieron a Cristo a modo de tipos y sombras, como dice Pablo, pero ellos no lo recibieron. Entonces habríamos dicho que la fe de Abraham fue vana porque no recibió a Cristo o no lo vio. ¿O podríamos decir que la fe de Noé fue vana porque no vio a Cristo? No. La fe que le fue contada a los antiguos es la misma fe que nos es contada a nosotros. Creer que Dios es quien es y que cumple lo que promete. Creer que Cristo es quien es y que cumple lo que vino para cumplir, lo cumplió y nos dio vida nueva. Recuerde que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo es que aquel que cree en Dios, eso le es contado por fe porque confía plenamente en que Dios hará su perfecta voluntad. Aquí cambiamos de perspectiva, porque entonces la fe no es pedirle a Dios que haga cosas a mi favor,
sino confiar en que su voluntad es perfecta y que Él es Dios. Eso ya es muy diferente. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ellos de lejos vieron a Cristo, lo creyeron y lo saludaron y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Mire lo que dice el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Una vez más, detente por un momento. ¿Abraham por la fe pidió algo que le fuera dado? No. Abraham por la fe ofreció el sacrificio de su hijo porque Dios se lo había pedido. Fue al contrario. Por la fe, es decir, porque Abraham creía que Dios es quien es y porque Abraham confiaba en lo que Dios le estaba diciendo sin verlo, fue que puso a su hijo en sacrificio. Detente por un momento y reflexiónalo. Habiendo dicho, versículo 18, en Isaac te será, mira lo que dice el autor, dice, habiéndole dicho que en Isaac será llamada descendencia, luego Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y Abraham había podido discutir, pero Abraham creyó y confió que Dios sabía lo que hacía. No le pidió nada para él, al contrario, le entregó lo que Dios le había dado. Piensa por un momento, si nuestro diario caminar de la fe solo se reduce a buscar cosas temporales, solo se reduce a buscar cosas que simplemente no producen plenitud. Pero la Biblia nos dice en el capítulo 11 de Hebreos que por la fe estos antiguos creyeron que Dios es quien es y ofrecieron, entregaron, obedecieron, se rindieron y confiaron que Dios estaba al frente. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mire por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, otra vez, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué nos dice la Escritura? Que ellos bendecían a sus hijos porque confiaban en que Dios era el que estaba llevando a cabo toda su obra. Por la fe José, escucha esto, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. José no pidió nada para él por la fe. Pero el versículo 23 es interesante. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. A ver, Moisés tenía 3 meses, pero no pidió nada, sino que por la fe sus padres lo escondieron porque Dios les guió a que lo escondieran. Entonces reflexionemos profundamente si la fe en realidad es lo que nosotros hemos dicho por años que es, o lo que la Escritura nos revela que es. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, pero Moisés tenía solo 3 meses y no pidió nada, pero sus padres confiaron que en lo que Dios les dijo era lo que iban a hacer y lo hicieron. Mire lo que dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. Escuche, Moisés no vio a Cristo nunca, pero creyó que Cristo vendría, que Cristo era el Hijo de Dios y por la fe se sostuvo en lo que Dios le dijo que hiciera. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase. Una vez más, mire lo que dice aquí el versículo 29. Aquí viene un punto maravilloso que yo te invito a que tú reflexiones ahí donde estás escuchando este podcast. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y lo que pasa es que a veces nosotros hemos tomado estas historias pensando que esas cosas que sucedieron allá nos van a suceder a nosotros aquí. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y aquí hay un punto importante. A veces nosotros, y se nos ha enseñado mucho por la religión, que así como en el antiguo pacto los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó, nosotros tenemos que darle 7 vueltas a ciertas cosas para que caigan.
Pero eso no está en el contexto de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo la obra completa y ya nosotros no tenemos que hacer más cosas aparte de rendirnos a Él porque Él cumplió todo. Ahí hay un punto importante de que por qué nosotros nos equivocamos al comprender la fe según la Escritura. Mira lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 32. Esto nos va a traer mucho mayor entendimiento. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, y aquí vamos a hacer unos 2 puntos aquí, que por fe, 2 puntos, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, a todos nos gustaría eso. Apagaron fuegos impetuosos, a todos nos encantaría eso. Evitaron filo de espada, muchísimo más. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso nos encanta a todos. Pero luego dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. A eso no nos gusta mucho. Mas otros fueron atormentados. Si yo les digo, por la fe tú vas a ser atormentado, ¿qué va a pasar en tu mente? ¿Qué interpretación le vas a dar a eso? Si yo te digo, por la fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes. Por la fe, muchos experimentaron golpes en sí mismos y muerte. Y además de esto, prisiones y cárceles. Por la fe, muchos recibieron todo este tipo de cosas, pero a nosotros solo nos gusta la parte emocional. Destrozar leones, vencer fuegos, tumbar ciudades, pero nunca recibir presiones y cárceles. Mira lo que dice el 37. Por la fe, recuerde que estamos en 2 puntos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados por la fe. ¿Quién le pide a Dios por la fe vivir eso? Pregúntate por un momento. Señor, yo por la fe quiero ser angustiado. Por la fe no me importa ser maltratado. Por la fe no me importa ser pobre. Por la fe no me importa caer muerto a filo de espada. Eso no está en nuestro lenguaje del siglo XXI, porque no comprendemos el significado verdadero de la fe. La fe entonces es que yo creo en quién es Dios, confío en su obra y aunque tenga que morir como tenga que morir, sé que Él cumplirá lo que ha dicho que prometió y lo cumplió en Cristo. De los cuales dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el versículo 39 cierra diciendo, y todos estos de los que acabamos de hablar, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escucha, versículo 39, no recibieron lo prometido. Si tú crees que la fe es una herramienta para que tú puedas decirle a Dios que te dé cosas temporales, no estás viendo la fe de la Escritura y mucho menos la fe que es Cristo. Estás viendo la fe de la religión. Estás viendo la fe que te transmite que a través de tus sacrificios Dios te va a dar cosas. Pero eso no es lo que está diciendo la Escritura en Hebreos 11. No recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es interesante entonces comprender que la fe implica que nosotros como seres humanos confiemos en la obra perfecta de Dios y descansemos, ojo con esa palabra, por completo en el sacrificio de Cristo. Descansar en eso implica que nosotros sabemos que podemos participar de muchas dificultades en esta vida, pero que ya todo fue alcanzado por Él. La fe entonces de la Escritura es creer que Dios es quien es. Y con ese contexto, ahora sí podemos entender el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Noé, Abraham, Moisés, Jacob, José tuvieron certeza de lo que vendría en el futuro y obedecieron a Dios sin preguntar. Y como dice la Escritura, no lo vieron, pero creyeron
y dice la Biblia que les fue contado por justicia. Te invito a que continúes reflexionando muy profundamente en lo que significa la fe. Cuando hablamos en Efesios de que la fe nos ha traído salvación, eso significa que por haber creído en Cristo somos partícipes de todo lo que Él hizo. Recuerde que Romanos 1:16 dice que el justo por la fe vivirá. Primero dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y luego dice, el justo por la fe vivirá. Si tú crees en la obra de Cristo, eso es fe. Si tú crees en lo que Cristo hizo en la cruz para salvarte, eso es fe. Si tú confías que lo que Él hizo es suficiente, eso es fe. Y esa es la verdadera fe de la que la Escritura nos revela de principio a fin. Desde el principio, los antiguos experimentaron algo que no vieron, pero nosotros ahora lo podemos ver y disfrutar. Caminemos entonces disfrutando de la obra de Cristo y descansando en que todo lo que Él logró es suficiente para nosotros. Eso es fe. Confiemos y creamos que Dios es quien es y que es galardonador de los que nos hemos acercado a Él por la fe. Un abrazo para todos y hasta una próxima entrega aquí en el Camino Podcast. Gracia y paz para todos.